Yo soy José Carreño Carlón y me acompaña la analista académica, periodista, socia fundadora de SIAM, la famosa SIAM, Consultores en Investigación y Análisis de Medios, Regina Santiago Núñez. Qué bueno que estés con nosotros, Regina. Ella es autora del libro Gonzalo de Murga y Suinaga, Un Quijote en México, publicado por Editorial Porrúa hace 10 años, fíjese, y apenas ayer llevado a la primera plana de Reforma. Regina, ¿cómo ves eso? Y hoy todavía continúa en la página de Cultura, la polémica, ¿no? López Mateos y las otras dudas. ¿Cómo ves el tratamiento periodístico de este hecho histórico, de esta investigación periodística y histórica, literaria que tú hiciste? Bueno, Pepe, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de comentar este libro que nos unió hace 10 años en la presentación. Y bueno, me confirma uno de los planteamientos y de las ideas obsesivas que me persiguieron durante la escritura del libro, que es que los libros tienen su destino. Ese es el señor del que estamos hablando. Es Gonzalo de Murga. Ajá. Gonzalo de Murga y Suinaga es mi abuelo. Y bueno, había una historia que se conocía por los habitantes, la comunidad del Istmo de Tehuantepec, que era justamente que este hacendado español, que fue dueño del ingenio de Santo Domingo, también fue el padre biológico de Adolfo López Mateos. De Adolfo y Esperanza López Mateos, también ella una mujer muy relevante en la cultura y en las letras mexicanas. Y que justamente Adriana González Mateos, familiar, está rescatando su figura en estos momentos. Acaba de publicar un libro que es muy interesante y que hace que también nos fijemos en estas figuras que fueron muy importantes en la historia de México. Esperanza también, con sus luchas sindicales, con todo esto. Pero, a ver, desde luego muy relevantes. Pero, a ver, Regina, hay un tema aquí. Es un libro publicado hace 10 años, que tú has seguido investigando, pero 10 años después aparece que en una cabeza, una excelente nota, una excelente reportaje. Sí, una investigación, de Silvia Isabel, un reportaje muy bueno. Isabel Gamos, muy buen reportaje, muy bien investigado, muy bien cuestionado, con muy buenas preguntas para ti también. Sin embargo, con una cabeza que dice, ¿fue López Mateos presidente espurio? Y francamente, esto sí que es un anacronismo mayor. Espurio, según el diccionario, es o hijo ilegítimo, que ya ni se usa, o es algo falso, y decir que es falso un presidente porque, digamos, más allá de la verdad legal de que López Mateos era un mexicano por nacimiento, hijo de padre mexicano, y madre mexicana. Y madre mexicana. Bueno, más allá de esa verdad, que es la verdad legal, está esa versión, por más probada que pudiera llegar a estar, de una verdad sanguínea que solamente tendría lugar, digamos, en tiempos de Enrique VIII, que si los hijos de Ana Bolena, si la hija de Ana Bolena es más espuria que la hija de Catalina de Aragón, porque con Catalina se casó y con Ana Bolena. Bueno, es una locura eso. Mira, yo creo que, bueno, pues ya será una discusión interna en el periódico. Me parece que la cabeza que le puso, quien pone las cabezas de primera plana, no le hace honor al reportaje que está también investigado. Pero jala. Ah, no, bueno, vende, jala, produce morbo. Y bueno, ya nos lo advertía don Andrés Enestrosa en algún momento a todos los que asistimos a la presentación de esta presentación la hicimos hace 10 años exactamente, en marzo de 2005. Exactamente. En la Universidad Iberoamericana, me acuerdo. En el auditorio Ignacio de Loyola, por cierto. Auditorio Ignacio de Loyola, por cierto, aludido acá. Aludido, ¿no? en el libro, exactamente. El fundador de los jesuitas. Y sí. Lo que nos advertía don Andrés muy sabiamente era, bueno, a ver, ya es tiempo de conocer la historia, pero ¿conocer la historia para qué? Pues no para
adentrarnos en el morbo sobre el origen de Esperanza y Adolfo, en el sentido de si eran hijos de un matrimonio legítimo, no, sino para conocer al ser humano, o sea, para darle un contexto, para comprender también los retos que tuvo que enfrentar, que tuvieron que enfrentar ambos, quizás, en el sentido de, bueno, una sociedad que era muy cerrada. Estamos hablando de que cuando ocurre todo esto, de que, bueno, Gonzalo, mi abuelo, se enamora de una maestra de literatura muy guapa, que es Elena Mateos. ¿Es tu abuela? No es mi abuela, no es mi abuela, es la mamá de Esperanza y Adolfo. Se enamoran, pero pues, en aquel entonces el divorcio estaba, digo, no existía, estaba muy mal visto, 30, claro. Digo, en España no. Entonces, bueno, era una situación muy complicada. Y lo que sí puedo decir es que a través de los escritos que yo estuve analizando de mi abuelo, me di cuenta de que él era, a pesar de ser un aristócrata y tener títulos nobiliarios y ese tipo de cosas, que realmente él se refería a eso con un tono bastante humorístico, él era un liberal y él buscaba también, había estado estudiando muchas cosas en relación al anarquismo, a esta parte de un poder más horizontal, no al anarquismo pone bombas, que eso lo condenaba totalmente. Contra las instituciones y los gobiernos establecidos. Era esta parte de dar igualdad, e inclusive tiene algunos escritos, un escrito que viene en este libro que luego ya platicaremos, que dice que, bueno, pues si a los hombres se les dan todos los permisos para tener todas las relaciones habidas y por haber, ¿por qué a las mujeres no se les puede dar también ese tipo de permisos o, bueno, ese tipo de cosas? A ver, es que aquí estamos en otro anacronismo. Yo creo que tu libro tiene precisamente, sí, estas características de recrear, pues, una época, vidas humanas, congregaciones familiares, con todas las complejidades que en aquel tiempo se ocultaban, pues, por razones de la cultura de la época, pero que si este debate no podía haberse dado en el México de los 50s y de los 60s. ¿Por qué? En parte porque si, digamos, la decisión del presidente Ruiz Cortines era que su sucesor fuera quien fue presidente López Mateos, quizás no hubiera estado en primera plana en ningún periódico. Eso es una. Y la otra, bueno, pues porque se hubiera dado, digamos, en términos de lucha por el poder, ¿no? Es decir, un régimen legal, constitucional, bastante cerrado, que no se rectifica hasta los años 90, de que para ser presidente de la República Mexicana habría que ser hijo de padres mexicanos, mexicanos por nacimiento también los padres. Claro, bueno, o sea, tenías que haber nacido en México y además tus padres también haber nacido en México. Esto ya vamos, este debate ahorita ya no tendría ningún sentido. No, porque además la Constitución ya cambió y me parecen muy... Y también el Código Civil, ya no hay hijos legítimos e ilegítimos. Claro, además me parecen muy acertadas las observaciones de los lectores de Reforma, que dejaron sus comentarios en el portal y decían, bueno, sí, muy bien, gran revelación de que era hijo ilegítimo, vamos a ponerle, como puso la cabeza de Reforma. Pues eso ya no es un debate en este momento, pues o sea, no. Las leyes cambiaron y cambiaron para bien en ese sentido. Pero, o sea, yo creo que sí, esta parte también, hay una parte legal que acepta todo esto, pero sí tenemos también sectores conservadores que siguen utilizando la palabra espurio, que siguen, a pesar de las leyes, de que legalmente no debe de haber una diferencia. Y eso es muy importante para muchos de nuestros, de los telespectadores, de los televidentes que están viéndonos. Pero a ver, todavía hoy sigue Reforma con los reportajes, está muy bien, es muy atractiva esta entrevista que le hace a Soledad Loaesa, historiadora también del Colegio de México, y dice López Mateos las otras dudas. Vamos a decir,
aquellas dudas de si era hijo legítimo o ilegítimo, si el padre era español y por tanto iba contra las leyes de la época, independientemente de que había una verdad legal nada más, que era el hijo de don Mariano López Mateos. Absolutamente. Absolutamente. Que era Mariano López, ¿no? Que era, digamos, quien lo registró con su nombre, un odontólogo mexicano, exacto. Y esa era la verdad legal. Lo otro, no había ADNs, por fortuna, ir a investigar de quién era la sangre que corría por sus venas también era un anacronismo. Claro. Pero ahora es otra la versión, puesto que aquello es irrelevante. Ahora la pregunta es si era guatemalteco, si había nacido en Guatemala. Mira, Pepe, y a mí en esta nota en especial me sorprende que Soledad Loaesa rescate una investigación que se hace con base a lo que armaron algunos de los adversarios políticos de... Cuando luchaba por la candidatura López de la presidencia. Mateos. No, fíjate que ese expediente se armó cuando Isidro Fabela iba a ser nombrado en un cargo importante e iba a dejar la senaduría por el Estado de México. Entonces, quienes aspiraban a ser senadores... ¿No era su senador suplente de López Mateos? Era su senador suplente. Iba a entrar a ser propietario. Aquí el asunto era armar un caso para poder... Para impugnar su llegada como senador propietario. Entonces, fíjate que en las investigaciones, nosotros en la familia llegamos a saber que había gente que sí empezaba a investigar el asunto de que había un Gonzalo de Murga que era muy importante, que era el padrino o que quién sabe qué pasaba. Tío también pasaba por tío, por padrinos de López Mateos. Entonces, bueno, como empezaba a generarse ese problema político para López Mateos, quienes lo cubrieron armaron el asunto de Guatemala para lanzar a todos los que querían impugnarlo hacia Guatemala. A ver, los mismos partidarios de López Mateos lo hicieron, como lo que hoy se llamaría en términos de comunicación política una operación de inoculación, digamos. Una vacuna, decir, no, vean, pues, investiguenle por allá que es guatemalteco, que no hay nada que investigar por allá, para eludir que es hijo de un español de nacimiento. Ahí nunca pudieron encontrar nada, porque pues no había Entonces nada. le dieron una cortina de humo a los que estaban en contra de López Mateos. Además, Pepe, aquí hay una parte muy interesante. Esta historia era conocida en el Istmo de Tehuantepec, la historia de Gonzalo de Murga. Pero es otra república, esa no se enteraban mucho de lo que pensaban en el Istmo aquí en la capital. Exactamente. El centralismo mismo lo impedía. Pero lo que yo pude investigar, porque fui a presentar el libro a Juchitán, al Ingenio de Santo Domingo, fue que la gente estaba muy, muy orgullosa de que alguien cercano al dueño de el Ingenio fuera a ser presidente. Entonces tampoco les interesaba mucho hacerle daño, ni mucho menos. López Mateos tuvo realmente varias giras por el Istmo de Tehuantepec, en donde fue muy bien recibido. Nunca tuvo ningún problema. A pesar de que más o menos se sabía, era a voz en cuello, de que era hijo de don Gonzalo, de la Hacienda. El propio Enestrosa nos dice en el prólogo, y lo dijo en la presentación, era un secreto a voces, era una verdad conocida. Pero y culturalmente en el Istmo eso no era mal visto. Pero además hay un punto, o sea, quienes ponen en el debate el asunto de los hijos fuera del matrimonio, se están saltando una verdad que es pues muy importante. Muchísima gente en México es hija fuera del matrimonio. Sí. Entonces, en aquel tiempo se ocultaba, hoy ya no es motivo de estigma ni nada, ¿no? En algunas escuelas muy mochas y ese tipo de cosas, pues sí, todavía, pero a los televidentes hay que decirles, no, exijan sus derechos, no se vale, ¿no? Bueno, ya saben los periodistas que pueden encontrar noticias de actualidad en libros publicados hace 10 años. Nos vamos a ir a un corte para volver con los temas de las pláticas de usted y los suyos. Eso es la agenda pública.
Y estamos de regreso con esta historia de los orígenes del presidente López Mateos, el nuevo presidente de 1958 a 64. Y bueno, ya dijimos, dejamos a salvo, digamos, los aspectos legales, hablamos de los aspectos culturales que pudieron haber ocultado este origen biológico del presidente López Mateos, pero vamos a ver quién fue Gonzalo de Murga. Gonzalo de Murga, a quien se atribuye la paternidad biológica o sanguínea del presidente López Mateos, sabemos que llegó a México a finales del siglo XIX y que lo asesinaron en el ingenio de Santo Domingo, en Oaxaca. ¿Sería tu abuelo? Sí, en 1934. Sabemos también que fue amigo de muchas personalidades, desde Amado Nervo, Miguel de Unamuno. Es decir, tenía aspiraciones de escritor, de hecho tiene este libro. Háblanos un poco ya de tu abuelo, el que sería el papá de López Mateos. Pues justamente cuando don Andrés Enestrosa, el político y escritor oaxaqueño, me convence de escribir la historia de mi abuelo, me pone énfasis en que, bueno, pues sí, ya es tiempo de conocer la verdad, el secreto sobre el origen de López Mateos, pero que no me quede ahí. O sea, que justamente eso debe de servir para conocer a Gonzalo de Murga. Y justamente, mira, yo me resistía porque eso del secreto como que no me atraía demasiado. Pero finalmente... Me gusta la cabeza de cultura de Reforma. López Mateos, el hijo secreto. ¿A poco no es padre? Es que sí es, sí es atractiva, pero todo secreto también hay que tomarlo con cautela, ¿no? Entonces yo tenía mis dudas, pero fue don Andrés Enestrosa armando una cosa muy especial en el Sanborns de los Azulejos con Jacobo Zabludowski que me convence porque le cuenta a Jacobo también estaba en el arreglo. A Jacobo lo puso don Andrés en el arreglo. O sea, para que te animaras a escribir. Nos cita a desayunar en el Sanborns y me presenta como la gran escritora mexicana que está investigando y ya va a sacar esa gran historia. Y entonces Jacobo, bueno, pues como si hay una parte noticiosa dentro de todo esto, y bueno, pues conocer secretos pues siempre ha sido muy, muy interesante. Bueno, le dice, Andrés, no puedo esperar a llegar al programa de radio para contar todo esto. Y Andrés le dice, no, porque le arruinarías toda la revelación a Regina. Es así como yo sí ya me adentro en esto, le hago caso a don Andrés y me pongo a investigar. ¿Y conoces este libro entonces o ya lo conocías? No, estamos Este libro que escribió el señor Gonzalo de Murga, tu abuelo, su presunto padre de López Mateos. Claro. Fue escrito en 1907. Publicado en 1907 en España. Sí, exactamente. ¿Y ahora por qué está tan nuevo este libro? Porque hay esta editorial que se llama... Kessinger Publishing, Legacy Reprints. Que lo que está haciendo es rescatar lo que ellos consideran pues joyas de la cultura universal, curiosidades y todo esto. Y entonces, pues bueno, pues las imprimen. ¿Y qué dice el libro? El libro es una colección de cartas, entonces donde el abuelo narra distintos episodios. Una de las cartas muy interesantes es cuando narra su ingreso al Liceo Altamirano. El Liceo Altamirano, a ese liceo pertenecía a Amado Nervo y Al llegar a la Ciudad de México, de España, lo primero que hace es conectarse con esta vida cultural y, entre otras cosas, entra al Liceo Altamirano, llevado por Nervo o por quién. No, por un español que era muy influyente en México, que se llamaba Telesforo García. Entonces, Telesforo, no, sin acento. ¿Sí? Sí. No, qué curioso, yo pensaba que estabas hablando con faltas de ortografía. No, bueno, este liceo se llevaban a cabo las reuniones en casa de
Joaquín Casasus, Mira. que era muy cercano a la vida porfirista, la élite cultural de don Porfirio. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Casasus, que después sería embajador en Estados Unidos. Ellos negociaron esta parte de la devolución del chamizal. O sea, fue todo, ellos armaron toda esta parte legal. Que curiosamente el presidente López Mateos culmina en la recuperación física del chamizal. Exactamente. Sí. Por eso quise sacar esta anécdota. O sea, se van conectando los hilos. Y el libro, o sea, el libro que yo escribo, pues lo que trata es de dar un contexto de todas estas conexiones. O sea, y de eso cuenta Gonzalo acá también, de aquellas... En este libro de A Cartas Vistas, él selecciona correspondencia, y entonces correspondencia en donde va narrando episodios que le parecen interesantes, o debates. Se pelea con un cura precisamente porque es demasiado dogmático, y es ahí donde dice, pues hay que abrir más las... Quedan 2 minutos para hablar, entre otras cosas, de pedirle a Porrúa, que lo tiene en su librería de Justo Sierra, aquí en el centro. Lo tiene en el centro, en existencia, pero estaría muy bien que lo distribuyera en las librerías, porque realmente ya lo puso en el debate este periódico. Y bueno, vamos a ver si el fondo también... A ver si Marta Cantú nos está escuchando, para que la gerenta de las librerías del fondo, para ver si lo lleva... porque vale la pena, yo creo. Pero cuéntanos más para terminar. Decirle a los televidentes que el libro es mucho más. O sea, el libro fue un peregrinar espiritual también. O sea, yo lo descubrí mucho después. Mi mamá tenía... Hiciste una gran investigación periodística, fuiste a Madrid, fuiste a Bilbao. Fueron 5 años. Descubrí que por ahí hay documentos que vinculan a Ignacio de Loyola con el Quijote. Isidro Fabela también tenía toda esta parte del Quijote. Entonces López Mateos, Gonzalo de Murga tienen muchos aspectos quijotescos. Eso viene en el libro. Y esta parte en donde mi mamá tenía que perdonar a su papá precisamente porque nunca le pudo decir papá. Mi mamá era hija fuera del matrimonio, entonces siempre le tuvo que decir padrino. Bueno, pues hay que leer el libro. El libro le ayudó a sacar Hiciste muchas cosas con este libro, y ahora esperemos que Porrúa lo ponga a circular más. Y esperemos que lo lean. Ya que Reforma lo puso a circular. No de la manera que a mí me hubiera gustado, pero... No, eso es bastante interesante. Se nos acabó el tiempo, Regina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches y buena suerte.